¿Qué tal, Mauricio? Muchas gracias por aceptar la invitación para estar aquí en el Rollo Acuícola. Hola Lenin, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias a ti por la invitación. Pues ya teníamos rato tratando de cuadrar esta plática, ¿no? Que no se había podido realizar, pero bueno, pues ya, ahora sí se va a hacer esto. Sí, sí, sí. No, qué bien que se dio la oportunidad ahora. Pues sí, Mauricio, pues empezando, primero quisiera preguntarte, o bueno, yo me he enterado que tú eres de formación médico veterinario zootecnista. Sí, sí, es correcto. Médico veterinario que estoy aquí en Chiapas, en la UNACH, de ahí egresé. Órale, órale, no sabía que eras de Chiapas. Sí, sí, sí. Estuve estudiando en Tabasco en la UJAT la maestría, pero la licenciatura se fue aquí en Chiapas. Órale. Y bueno, ¿por qué te surge la idea de la parte de acuacultura? Porque en la UNACH me parece que hay un área de biología o de la parte de acuacultura. Pues mira, en sí bueno, ahorita creo que ya cambió bastante el plan de estudios, pero yo soy la generación 2004-2009. Cuando yo estudié, no tenía, bueno, el enfoque no era nada en acuacultura, había un taller, sí, había un taller de acuicultura, este, pero era un taller que se enfocaba más en temas de producción, no se hablaba tanto de temas de enfermedades, de sanidad. Pero cuando yo estaba estudiando en la universidad, siempre me gustó el tema de la patología, el tema de las enfermedades. Ya. Vaya, durante mi época en la universidad, empecé a ver diferentes especies y claro, obviamente, al no haber un enfoque en peces, yo me estaba enfocando en otras especies terrestres. Sí. Este, Sin embargo, ya para terminar la universidad, pues surgió ahí la oportunidad de tener un acercamiento al tema acuícola. Se me hacía bastante interesante. Por ahí había algunos profesores que mencionaban que era curioso que en la acuicultura, bueno, enfocada en el tema de las enfermedades, estaba mayormente cubierto por biólogos o por personas que habían estudiado algún tipo de alguna rama de la biología y la medicina veterinaria no, ¿verdad? Incluso eran profesores que eran biólogos y consideraban que los veterinarios deberían de estar involucrados en eso, ¿no? Sobre todo por Claro. el tema de la terminología médica, que el tema de las lesiones o la interpretación de algunas lesiones se maneja muy similar en general en los animales, ¿no? Entonces, este, por ahí empezó a surgir ese interés, sobre todo porque lo vi como una oportunidad, ¿verdad? Que había un campo ahí que no estaba cubierto, y pues poco a poco me empecé a relacionar un poco y al final, eh, saliendo de la universidad, bueno, tuve un trabajo ahí breve con ovinos, con borregos, Sí. pero inmediatamente después surgió la oportunidad de entrar al comité de sanidad. Entonces dije, bueno, vamos a ver qué tal, cómo es con esta especie y pues ya que traía ese interés, aproveché. Entras al Comité de Sanidad Acuícola de Chiapas. Sí, en el 2010 entré al comité de sanidad, surgió la oportunidad, y pues bueno, el comité era relativamente nuevo en esa época, creo que llevaba tal vez 2 años que había Órale. abierto, y y pues éramos bien pocos, no éramos como, si no me recuerdo, 4 personas, incluyendo los administrativos, y pues me tocó conocer proyectos acuícolas pues pequeños, ¿no? De traspatio, sobre todo en diferentes municipios del estado, y creo que eso me ayudó a interesarme más, ¿verdad? Porque ver proyectos que pues son familiares, que inician un emprendimiento y obviamente que como cualquier especie animal hay desafíos, ¿no? Entonces, creo que en esa experiencia logré
tener un buen acercamiento con productores que estaban iniciando con el tema acuícola y tuve algunos aciertos, por así decir, digo, recién egresado tienes aciertos y desaciertos, pero Sí. creo que eso me motivó más, ¿verdad? El impacto positivo pues hizo que me adentrara más en esto y prácticamente en ese primer año, pues dije, bueno, me está gustando, quiero dedicarme a esto. Eh, pues supongo que en esas fechas no había tantos proyectos acuícolas a nivel Chiapas, ¿no? Sí, no habían tantos, bueno, en una cantidad, no sé, digo, en comparación con ahorita, no, en ese tiempo yo lo que consideraba que eran muchos proyectos, sobre todo eran proyectos muy pequeños, ¿no? Eran proyectos para familias, en donde el gobierno apoyaba prácticamente con toda la infraestructura, incluyendo el tema del seguimiento, este, y eran proyectos nuevos, ¿no? O sea, que tal vez iban en su primer ciclo o apenas estaban en el segundo ciclo, y estaban muy dispersos, sí, estaban en sitios bastante remotos, y pues eran proyectos pequeños, ¿no? ¿Qué puedo decir? De un estanque, dos estanques como máximo, por ahí tal vez un proyecto de más estanques, pero iniciando, ¿no? Todo prácticamente desde cero. Sí. Fíjate que a mí me tocó ir a visitar una granja en Tapachula, Ajá, no me acuerdo si se llamaba Trópico o algo así, pero en mero ok, Tapachula. Y pues era interesante lo que hacía este señor, ¿no? Porque sí tenía una buena ok, producción en espacios grandes, pero no sé, como que muy organizado todo lo que tenía para la producción, ¿no? Aproximadamente producía pues, como unas 35 toneladas mensuales. Y eso fue en el ok, 2007, ¿no? O sea, sí, o sea, ya tiene muchísimo tiempo, ¿no? sí. Que conocí. Y era pues, Eh, 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 relativamente fuerte. Ajá. Ya, creo saber qué proyecto es, no estoy muy seguro porque igual tuve oportunidad de conocer al dueño de un proyecto ahí que estaba prácticamente dentro de Tapachula, dentro de la ciudad, Sí, el proyecto, o tantito sí, sí. a las orillas. Sí me tocó ir alguna ocasión, eh, y sí, muy interesante, pues todo, cómo desarrollaba todo en un espacio pues pequeño, la verdad, no eran grandes extensiones. Creo que ha sido Claro. un muy buen manejo de los recursos que tenía en ese momento. Y sí, definitivamente era o es un proyecto bastante interesante. Sí, actualmente no sé si sigue produciendo o ya se retiraron, ¿no? Pero yo recuerdo eso, ¿no? De que la optimización de muchos recursos y pues también pues me parece que también cultivaba flores exóticas, pero toda era Mm, regada con el agua que salía de los estanques. ok. Entonces, Ah, era mira. pues interesante esa parte, ¿no? Eh, Fíjate que algo de lo que estabas mencionando en cuestión de que a ti te interesa pues más como las enfermedades de los peces, digo que también son muy diversas o no a veces no tan diversas, pero yo sí me he dado cuenta que la visión que tiene un médico veterinario a lo que tiene un ingeniero en acuacultura, un biólogo, en cuestión de enfermedades es abismal, ¿sí? Y Ujú. la situación es como pues también el manejo de algunos medicamentos o la forma de hacer el diagnóstico. No quiere decir que a lo mejor un ingeniero no le enseñaron cómo hacer un diagnóstico, o un biólogo cómo le enseñaron, ¿no? Pero yo sí veo una parte que es abismal en la forma de actuar a veces, ¿no? Este, ¿Tú lo consideras? Eh, pues puede ser. Mira, más que nada creo yo que a veces como veterinarios, bueno, y también va a depender mucho de la experiencia, ¿verdad? A veces como veterinarios, porque me ha tocado igual conocer algunos colegas que se enfocan tanto en el tema de la sanidad, pero sin esa visión de producción.
Claro, Y si no tienes esa visión de producción, híjoles, se vuelve como una investigación, pero sabemos que en realidad para un productor eso pues no le genera resultados, ¿verdad? Normalmente para un productor o un veterinario a veces se casa mucho con esa parte del diagnóstico, de la descripción, de toda la parte de claro, cómo funcionan las enfermedades, y a lo mejor y nos dejamos llevar por esa emoción de investigación, y a veces el productor es, no me digas qué es, o si me lo vas a decir, dime qué es, pero qué voy a hacer, ¿no? claro, claro. Entonces, en muchas ocasiones, hablando desde ese punto de vista, como veterinarios sí es súper importante, y digo, no solo porque sea peces, en todas las especies debe ser así, eh, hacer el trabajo veterinario, pero con el enfoque productivo, ¿verdad? Hasta dónde es rentable tal vez un tratamiento, o qué acción vas a realizar para mitigar un problema, pero que sea rentable el proyecto, ¿verdad? Entonces, creo que eso es súper importante para todos los veterinarios. Y es cierto, en la parte tal vez cuando ya estamos hablando o adentrándonos en el tema de las enfermedades, sí nos gusta mucho hablar de las lesiones, de todos los factores, o a veces son temas multifactoriales, y abarcar todo eso, ¿verdad? Eh, Digo, en la formación de la licenciatura en veterinaria, pues vaya, te enseñan que para poder dar un tratamiento, aunque sepas que es un tema bacteriano, no nada más digas, pues, un antibiótico y ya, cualquiera, ¿no? Sino como que nos enseñan a hacer todo el protocolo, ¿no? Desde el diagnóstico, todas las pruebas necesarias, y asegurar de que, ok, yo sé que este antibiótico es de amplio espectro, pero necesito asegurarme que sea el antibiótico adecuado, ¿verdad? Entonces, a veces, cuando nos enfocamos mucho y nos metemos tanto a eso, a veces para el productor o el área de producción, eh, es un poco desesperante, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué? No me digas qué es, ya, yo quiero un antibiótico y ponle lo que sea. Pero hay que Claro. seguir todos esos pasos para poder tener un resultado obviamente bueno, ¿no? Un resultado deseable. Sí, digo, acabas de hacer mención de algo pues bien importante que yo creo que en algunas ocasiones, digo, yo soy ingeniero en acuacultura y en muchas ocasiones puede ser que te digan, pues tú puedes medicar con esto y esto y esto, ¿no? Sí, pero ese tema que tú dijiste de que es amplio espectro, realmente mucha gente ni siquiera lo sabe, ¿no? Aquí se Claro, define como amplio espectro, si es un antibiótico bacteriostático, bactericida, etcétera. Entonces, y también la diversidad, ¿no? Eh, claro. y a mí me parece que eso a veces no lo sabe, ¿no? O cuando yo estuve en la parte de ingeniería, ni siquiera lo sabía hasta hace, ¿qué será? Unos 5 años fue que me metí un poquito más en esos aspectos, ¿no? A veces, como dices, hacemos más como la parte de solucionar los problemas, que no está mal, pero también hay que saber de qué manera, ¿no? Claro. Sí. Este, después de estar en el comité, ¿cuáles fueron las problemáticas en cuestión de enfermedades que se encontraron ahí en Chiapas? ¿O en ese momento realmente no se visualizaba alguna problemática? Pues mira, en ese tiempo, digo, obviamente al ser proyectos pequeños, al ser proyectos que no eran intensivos, por así decir, pues las problemáticas definitivamente eran de una solución más sencilla. Muchas veces, a veces era cuestión de la calidad del agua, a veces el productor, no sé, por disponibilidad de agua, o tal vez porque no consideraba que fuera necesario, pues obviamente no hacía los recambios, que eso es, digo, obviamente hablando en estanquerías es súper importante. Este, y a veces con ese tipo de manejos de recambios de agua era más que suficiente. En algunas ocasiones era tal vez que la dieta que se le estaba dando no era la adecuada, no estaba dando la ración necesaria para los peces que tenían en los estanques. Y sí tocó en algunas ocasiones algunos problemas muy
sencillos de resolver, que era con parásitos, sobre todo protozoarios, que son bastante comunes en la tilapia. Nada que un baño de sal no solucionara. Ya sabes, ¿no? Claro. El tema de la sal en la acuicultura es súper útil para resolver varios problemas. Y creo que sí, tal vez en un par de ocasiones hubieron algunos desafíos ahí con algunas bacterias, pero de igual manera algo bastante sencillo, ¿verdad? Un tratamiento, con obviamente el correspondiente manejo de la calidad del agua, y el tema se resolvía bastante sencillo. Sí nos tocó ver algún par de proyectos grandes que ya estaban utilizando densidades más altas, y obviamente ahí ya entra un plan más estructurado, ¿no? Un plan no solo de apagar fuegos, ¿no? Sino ya de hacer todo el protocolo de prevención, ya hablar, obviamente, la bioseguridad es importante, sea el proyecto pequeño o grande, súper importante. Pero bueno, ya en un proyecto que incluye diferentes fases, que incluye mayor inversión, pues obviamente tenemos que enfocarnos más en el tema de prevención, y dejar a un lado los antibióticos como Claro. para un momento crucial, ¿no? Que sean tal vez necesarios, pero que no sean el día al día. Sí, sí. Yo te escuché, bueno, a lo mejor me voy a ir desviando un poquito de la plática, pero yo te escuché en una plática aquí en Villahermosa donde tú hablabas en relación, digo, tú venías con tu empresa donde estás trabajando ahorita, eh, venías con ellos, pero la plática en realidad al inicio o la mayoría de tu plática fue más relacionado con la parte de bioseguridad. Sin embargo, hubo alguien que escuché que te dijo, no, no, mejor dinos si funciona o no funciona y qué dosis le tengo que poner, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Pues mira, híjoles, desafortunadamente, creo yo que el tema de la acuicultura en México creció muy rápido. Eh, Tuvo un auge, yo creo que tal vez de 2014 para acá, sobre todo en donde hay cuerpos de agua bastante grandes. Y obviamente al haber mayor producción había más demanda, y creo que eso impulsó a que proyectos tal vez que estaban parados, o que no habían crecido en algunos años, pues crecieran más, ¿no? Al haber esa oportunidad por la demanda que se estaba generando. Y muchas veces, este, eh, como te mencionaba antes, cuando la acuicultura no estaba tan fuerte, pues los problemas sanitarios eran más sencillos de resolver, ¿verdad? Algo que tenemos que tener claro es que cuando se intensifica cualquier producción animal, traemos problemas, ¿verdad? Traemos producción, pero también Sí, podemos tener problemas, ¿no? Entonces, ahí es donde ya entra la parte que mencionaba hace ratos de bioseguridad, ¿verdad? Cuando tú ya vas a meterte a un proyecto a cultivar de manera intensiva, o que quieres estar produciendo de manera continua, pues tienes que pensar más allá y no solo esperar a que te llegue el problema para utilizar una solución, ¿verdad? O que en su momento era una solución, pero probablemente ya ahorita ya no lo sea, ¿verdad? Entonces, sí tienes que hablar de muchos factores, y ahí es donde hablas de bioseguridad, ¿verdad? Donde ya hay diferentes pilares que le dan soporte a la bioseguridad, todo lo que es obviamente el tema nutricional tiene que ver, el tema genético, que tal vez aquí en México no esté tan desarrollado, pero también es algo súper importante. El tema de manejo, y obviamente ya entramos al tema de vacunas, que también se tiene que mencionar como uno de los pilares de la bioseguridad, y que obviamente en todas las especies animales tiene, y que tenemos que entender que para que esto funcione es hacer un manejo integral. ¿Sale? No hay una sola solución, no es que yo digas, claro. le voy a dar ese alimento y con esto es suficiente. Voy a agarrar esta genética y con esta genética es suficiente. Voy a aplicar esta vacuna y con esta vacuna es suficiente, ¿verdad? Eso no funciona así, y no solo si en el tema de acuicultura, ¿verdad? Si volteamos a ver avicultura, porcicultura, si volteamos a ver los proyectos grandes, vamos a darnos cuenta que ellos manejan
todo esto, ¿verdad? Digo, hablando en aves, en cerdos, pues ya estamos hablando de programas genéticos de años, ¿verdad? Que llevan mucho tiempo. Si nos metemos a peces, pero al salmón, también vamos a hablar ahí de un programa genético que llevan de muchísimos años de desarrollo y no solo eso, ¿verdad? Temas nutricionales. Entonces tenemos que voltear a ver ese manejo integral para poder tener el éxito que buscamos, ¿verdad? Nuevamente, tal vez antes era muy sencillo, estábamos iniciando, no teníamos tal vez tantos problemas sanitarios, pero ya hoy en día, conforme se va intensificando esto, pues obviamente los problemas sanitarios también se van intensificando. Pero sí, y es muy importante lo que tú haces mención, pero a veces vemos pequeños productores que a lo mejor tengan una tina, ¿no? Pero no saben o no contemplan de que desde a partir de una tina deben de tener esa parte de bioseguridad, porque seguramente esa parte de bioseguridad, si la empiezan a iniciar, si la empiezan a establecer, pues les va a dar una pauta de que vayan a crecer, ¿no? Y no solamente manejen una tina, sino manejen 2 tinas. Pero sí es importante que desde ahí tengan un parteaguas como tal de la bioseguridad en el cultivo, ¿no? Para poder así ir creciendo. Claro, claro, sí, y obviamente esto lo vas adaptando, ¿verdad? A lo mejor cuando tienes una tina o dos, tu manejo de bioseguridad se va a adaptar a ese nivel, a ese proyecto, a ese tamaño de proyecto. Tienes que empezar a conocer el tema de que tienes que adquirir una cría que obviamente no venga con problemas sanitarios, que tus estanques los tienes que, una vez que cierras el ciclo, lavarlos, desinfectarlos, que en el tema de cuando tú usas el alimento tiene que estar en una zona en donde no tenga que estar húmedo para que no le salga hongo, que tienes que adquirir un alimento, pues vaya, en buen estado. Y como tú dices, si haces todo esto en conjunto y tu proyecto tiene éxito, obviamente te vas a animar a decir, ¿sabes qué? Bueno, solo tengo 1 o 2 estanques, me fue muy bien, quiero meter otros 2, quiero meter 4 más, ¿verdad? Esa es la parte que tenemos que hacer. Y hay veces que cuando hablamos de bioseguridad, la gente o en general los productores piensan que van a gastar muchísimo dinero, Claro. cuando en realidad, si sacamos números, la bioseguridad representa, yo creo que no más de un 5% de lo que tú vas a invertir en una granja, ¿verdad? En una granja Sí, lo que más vas a gastar es en alimento, en agua, mano de obra, entonces todo eso va a absorber más gastos que en realidad la bioseguridad como tal. Y la bioseguridad, siempre lo he dicho, es tu seguro para tu proyecto, ¿verdad? O sea, sí. tú lo vas a invertir ahí para que obviamente tengas éxito. Sí, porque si desde un inicio empiezan a tener ese tema de la bioseguridad, no se les va a hacer difícil cuando ya tengan un proyecto más grande. En comparación de que si empiezan con un proyecto grande y no han implementado algo de bioseguridad, pues se les va a hacer mucho más complicado, a lo mejor va a haber mucha mayor cantidad de pérdidas, ¿no? Y a lo mejor el tema ese de bioseguridad se les hace medio complicado, ¿no? Pero el simple hecho de decirle a los visitantes o a quien sea, no metas las manos dentro del agua del estanque, eso es bioseguridad, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Cada acción que uno implemente en su granja es un porcentaje a favor de la prevención, ¿verdad? Y nuevamente en el tema de la bioseguridad, igual no es solo una cosa, ¿verdad? A lo mejor dicen, oye, y el pediluvio, pues, ¿qué tanto me va a ayudar, ¿verdad? O el Claro, alcohol en gel, ¿qué tanto me va a ayudar? O que desinfecte mi vehículo cuando vaya a entrar, ¿qué tanto puede aportar? O el que yo desinfecte el estanque, ¿qué tanto puede aportar? Es que es la suma de todas las cosas, ¿verdad? Cuando tuvimos el tema del COVID, obviamente hubieron una serie de acciones que tuvimos que hacer de manera propia y digo, en ese momento pues era una enfermedad que nos podía claro, afectar fuertemente y ahí sí aplicábamos todas las medidas de bioseguridad que podíamos, ¿verdad? Entonces, claro. desde esa misma manera tendríamos que voltear a ver con el tema de la producción, empezar tal vez con lo básico y poco a poco ir implementando, pero sí siempre con esa visión de prevenir, ¿verdad? De prevenir que mi proyecto pueda fracasar por algo que pude yo haber evitado. Claro.
Bueno, cambiando de tema de la parte de bioseguridad, una vez que terminas de trabajar en el Comité de Sanidad Acuícola, ¿hacia dónde te vas? Digo, si Ok, se puede saber. sí, 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 estando en el comité, tuve oportunidad de conocer una empresa grande, productora de tilapia que se llama Acuagranjas. Eso fue en 2000, finales del 2010. Y pues la compañía estaba, pues ya tenía, yo creo que tal vez unos 4 años en la zona. eh, y vaya, pues yo nunca había visto un proyececto que en ese momento para mí, pues digo, obviamente fue creciendo, pero en ese momento era lo más grande que yo había visto en temas de producción de tilapia, y es que es en jaulas flotantes. Entonces, pues sí fue para mí pues bastante sorprendente ver los niveles de producción, ¿no? Todo, obviamente, ya era todo estructurado, áreas de producción, áreas que se enfocaban al tema de la distribución, tema de las ventas, a cada área especializada con profesionales que se están enfocando exclusivamente en eso. Entonces, se me hizo súper interesante. En esa primera visita conocí al ingeniero Leopoldo, no sé si Leopoldo Montoya, no sé si lo conozcas. No, Bueno, ha estado en varios proyectos aquí en México, ahorita se encuentra en África. Él fue el que me buscó, de hecho, en esa ocasión. Bueno, buscó al comité y por parte del comité fue que llegué, porque querían que les hiciéramos una revisión, ¿no? Como por una visita por parte del comité. Entonces, la hice la visita. Y afortunadamente en ese momento, como la compañía estaba creciendo, él me dijo, pues mira, fíjate que estamos buscando un veterinario. Eh, pues esta compañía está estructurada así y ahorita estamos abriendo esta área, ¿no? Que es el área de sanidad. órale. Y pues si estás interesado, adelante, manda tus papeles. Obviamente va a ser todo un proceso, pero si te parece, pues las puertas están abiertas, ¿no? Entonces, pues me quedé así como dudoso, ¿no? Digo, en el comité me sentía muy bien lo que estaba haciendo, todo el trabajo que estaba realizando ahí. Este, pero obviamente al ver ese proyecto, pues que me iba a enfocar 100% en el tema sanitario, dije, no, pues es una excelente oportunidad. Entonces yo le pedí la oportunidad a él de conocer la granja antes de... había sido una sola visita, ¿no? Entonces yo le hablé un día, le dije, me interesa, pero quiero conocer más del proyecto, y me invitó a estar una semana en el Órale. proyecto. Y coincidí, no sé si la conociste, a la doctora Gina Conroy. La doctora Gina No, no la Conroy, conozco. ¿no? Ella era una especialista en temas de sanidad. Coincidí con ella en la visita. Ella también estaba visitando en ese momento la compañía por parte de la empresa para la que trabajaba. Y la verdad, que fue una gran fortuna porque súper amable. Nos Sí, tocó, en ese tiempo la compañía tenía campers para poder quedarse. Entonces en el camper que nos quedamos coincidimos, entonces platicamos mucho, ¿no? Entonces, y yo le preguntaba a ella, ya casi en el último día de la estancia, ahí le externé mi preocupación. Le digo, mira, es que a mí me gusta lo que estoy haciendo, pero esto claro, es un proyecto que considero que es una oportunidad muy grande, ¿no? Y obviamente tenía ya muchísimos años de experiencia en el tema acuícola a nivel mundial. Y ella, pues me empezó a preguntar, ¿no? Pues mira, ¿qué es lo que quieres? ¿A dónde quieres enfocarte? ¿Te quieres arriesgar? ¿Quieres seguir creciendo profesionalmente? ¿Te interesa mucho el tema de la sanidad? Y obviamente, pues yo le decía que sí. Pues ya ella prácticamente me dijo, no, mira, o sea, por todo lo que escucho, de hecho ella fue profesora en alguna universidad, y ella me dice, yo he visto alumnos como tú, que con esa hambre de seguir aprendiendo, ¿no? Yo te recomiendo que entres aquí. Es una empresa muy grande, está creciendo, tiene muchas oportunidades. Y pues vaya, prácticamente esa charla con la doctora Gina fue la que generó que yo me decidiera claro. a irme ahí, ¿verdad? Entonces, pues yo inicié en abril del 2011 ahí en esta empresa. Órale. y, y pues bueno, ahí estuve 10 años, y conocí a muchísima gente.
de hecho varios de los que ya entrevistaste, que conocí gracias a esta compañía, y la verdad creo que fue una de las mejores decisiones. Y la misma compañía en ese momento me dio la oportunidad de estudiar la maestría, y ahí fue Órale, donde ya fue que entré a la UJAT. Y pues vaya, con esta oportunidad que se me dio de la maestría, pues creo yo que di como el siguiente paso, ¿no? En el tema profesional, tú sabes, ¿no? Estudiar la maestría es para prácticamente ya como enfocarte en lo que quieres y que tus claro. conocimientos se amplíen, ¿no? Entonces, creo que eso sucedió con la maestría, y también tuve por la misma maestría la oportunidad de hacer una estancia fuera del país, y eso también sumó al desarrollo profesional. Y pues bueno, prácticamente ahí fue donde he estado la mayor parte de mi vida profesional en esta empresa, Órale. Aquagranjas. En la maestría, ¿con quién trabajaste? Bueno, mi tutor fue el profesor Serapio. Sí, Con él fue que prácticamente fue mi tutor toda la carrera. Con él hice la tesis. Habían varias opciones de titulación, pero pues yo quería elegir tesis. El profesor Luis Manuel también me dio clases en ya. el tema de nutrición. Pero vaya, cuando pues, se pueden elegir las materias, pues yo elegí todas las que pudieran enfocarme al tema sanitario y al tema productivo también, ¿verdad? Porque como te mencionaba al inicio, para que tengas éxito en la parte de sanidad, aplicar la sanidad, tienes que conocer bien la parte productiva para poder hacer ese balance, ¿no? O sea, dar tratamientos reales o dar soluciones reales para que el proyecto siga avanzando y obviamente lo que tú propongas tenga un efecto positivo. Con el maestro Serapio viste la parte de parásitos, ¿no? Vi O, la parte de parásitos, sí, el profesor Serapio, el maestro Serapio, se enfocó mucho al tema de parásitos, que entiendo es su especialidad. Eh, Ahí hablamos mucho del tema de tratamientos, sobre todo en las fases iniciales de la tilapia, que es donde sí, más se sufre con el tema de los parásitos. Entonces, eh, considero yo que ahí con lo que estuvimos trabajando con el profesor Serapio, me ayudó mucho a entender cómo podríamos solucionar estos problemas, sobre todo en criaderos, mantener un buen control y entender que los parásitos, bueno, algunos protozoarios o algunos parásitos que son muy comunes, eh, muchas veces su erradicación es difícil, pero el control es ujú, clave en eso, ¿verdad? Siempre van a estar, pero lo importante es que los mantengas en bajas cantidades, ¿verdad? Entonces, creo que esa parte me ayudó bastante. Y para poder hacer, y en el tema de la tesis, que lo enfoqué en general a enfermedades, también tuve la oportunidad de trabajar de manera externa con el profesor Luis Jorge García Márquez, que él es doctor de la Universidad bueno, ya se jubiló, pero es de la Universidad de Colima. Él es mm, patólogo y, bueno, de gran parte de su vida ha dedicado al tema de peces. ya, Entonces, la parte de enfermedades, de temas bacterianos, la enfoqué con él. ya. En cuestión de estas enfermedades, de las diferentes enfermedades que tú has visualizado, que has visto, ¿cuál es la que consideras más intensa, ¿no? Más que no te deja ni respirar. Ok, pues bueno, en general, pues las enfermedades bacterianas definitivamente son eh, pues las más complicadas, considero yo, ¿verdad? A veces se habla mucho de que el tema viral digo, vaya, tiene sus desafíos, ¿verdad? Claro, Pero, pero vaya, los virus obviamente funcionan también como inmunosupresores, claro. pero una vez que si tú tienes un problema viral al pasar un periodo de tiempo, algunos años, el problema viral muchas veces tiende como a regularse. Siempre lo vas a tener, pero no vas a tener esos picos de mortalidad que tuviste tal vez al inicio.
Y el tema bacteriano no. El tema bacteriano, año con año, no importa si este año, si ya pasaron 5, 6, 7, 10 años, es un error pensar que tal vez el siguiente año no me pegue tan fuerte, ¿verdad? No, definitivamente cada año va a ser incluso peor, puede llegar a ser, porque pues, obviamente hay otras enfermedades nuevas, o si tú estás en un plan de crecimiento con tu proyecto, pues obviamente al hacer más grande el proyecto, al hacer más intensivo, pues obviamente el tema de las enfermedades bacterianas va a ser más agresivo, ¿verdad? Y claro, a lo largo del año hay enfermedades que afectan más, unas más que otras, dependiendo de la época de calor, de la época de frío. En el tema de la tilapia, digo, al ser una especie del trópico y que pues obviamente lo que más beneficia es la temperatura alta, pues el estreptococcus es ahora sí que la enfermedad que domina sobre todas las demás, al menos en esta región, ¿verdad? Que estamos, que es una zona calurosa. Entonces, muy probablemente en lugares fríos, pues bueno, hay otras enfermedades, pero al menos hablando en donde la tilapia se desarrolla bien, así como crece bien en la época de calor la tilapia, también el tema de estreptococos es bastante agresivo. Fíjate que, pues sí, sí está interesante esa parte de las bacterias, ¿no? Porque hay algunas que pueden generar una mortalidad del 80% en 24 horas o en 32 horas, ¿no? En comparación con otras. Eh, y hablando de esto de las bacterias, ¿tú qué opinas de la gente que cree que por dar un antibiótico les va a funcionar como preventivo? Híjole, sí, ese es un tema bastante complicado porque, digo, de entrada tenemos que entender que el antibiótico se da cuando ya sabes qué es lo que tienes, ¿verdad? Claro, Entonces, no es conveniente para nada dar o querer utilizar el antibiótico como un método preventivo. Y vaya, yo sé que hay sitios en donde lo usan porque a lo mejor y no tienen otra alternativa, ¿verdad? O sea, no tienen otra alternativa o ya conocen cómo es cómo se comportan las mortalidades y se arriesgan tal vez a hacer este tipo de manejo, lo hacen una vez, les funciona y lo empiezan a hacer ya como algo rutinario, ¿verdad? El problema viene, pues que obviamente todos hemos escuchado el tema de la resistencia de las enfermedades a los antibióticos y pues eso es lo que estamos promoviendo, ¿no? Al hacer un mal uso de los antibióticos, lo único que estamos promoviendo es de que esa herramienta que nos sirve para controlar algunas situaciones emergentes con enfermedades, pues la vayamos terminando, ¿verdad? Algo que tenemos que entender es que una enfermedad bacteriana, si ya la tienes presente, si tu cultivo ya está con las mortalidades altas, la manera más efectiva de detenerla es con el antibiótico y prácticamente el antibiótico es tu última herramienta, ¿sale? No hay algo más allá para poder detener una enfermedad bacteriana. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que los productores están utilizando la última herramienta, ¿sale? En lugar de claro. usar todas las herramientas previas, se van a Sí, la última que tienen disponible, ¿no? Entonces, obviamente eso, a la larga y al pasar del tiempo, va a generar problemas y va a llegar un momento en el que digan, ¿sabes? Ya usé este antibiótico, ya usé este otro, ya lo combiné, ya claro. le puse tanto y no me soluciona nada, no puedo parar este problema. Entonces, nos estamos acabando como que esa alternativa y obviamente es ir en contra de hacia dónde va la producción animal, ¿verdad? La producción animal siempre va dirigida a no usar antibióticos, a buscar Claro, todas las demás alternativas antes de ello y pues nosotros queremos correr contracorriente prácticamente. claro. Sí, sí. Aparte que los antibióticos es mucho más difícil de eliminarlos, ¿no? Dentro de un medio como tal, ¿sí? Claro, Eh, exactamente. sí, Mauricio, pues te llevo haciendo algunas preguntas. ¿Tienes alguna para mí? Ok, pues bueno, yo sé que eres profesor de la UJAT ahí en la DACA, y pues bueno, ya que estamos hablando del tema de sanidad, y obviamente del tema de producción, ¿tú cómo percibes a los alumnos con este tema, de tema sanitario? ¿Crees que en los últimos años
ha habido un mayor interés en esto. Cuando yo me metí al tema de la acuicultura, pues como que el tema de sanidad era algo de, ahí está, y ahí que esté. O sea, como que Sí, no sí. lo abarcaban mucho, ¿verdad? Y obviamente con los desafíos que se han ido generando, pues ha habido más interés. Y mi pregunta va dirigida a, ¿consideras que las nuevas generaciones de alumnos que están metidos en la acuicultura ya tienen como en mente ese cambio de decir, ok, así como es importante la alimentación, la producción, así de importante es también la sanidad? Sí, fíjate que yo creo que aún no están inmiscuidos en esa parte, eh, a lo mejor en un 50%, todavía no lo visualizan. Siento que como la carrera es de la parte de ingeniería, están más enfocados un poco más a la parte de producción, ¿sí? Todavía no se les ha metido mucho la idea de lo que puede hacer pues una bacteria, ¿no? O sea, todo lo que provoca como tal una bacteria pues lo que genera las pérdidas económicas como tal. Pero yo ahí siento que a los alumnos de ingeniería sí les hace falta mucho reforzar esa parte de la importancia de la sanidad, ¿no? Acuícola, a pesar de que llevan la materia, pero a mí me parece mucho eso, ¿no? Te digo porque incluso yo he hablado con algunos alumnos que ya han egresado y pues como que no tienen muy específico esa parte sanitaria como tal. Digo, hay como también como el perfil que llevan, hay un desconocimiento, como te decía, de que es un antibiótico, que es un antibacteriano, los tipos de antibióticos que hay, un, un antibiótico de amplio espectro, un bactericida, un bacteriostático. A mí me parece que hay que meterles más esa parte. Entonces, como te digo, no, yo siento que todavía no están, eh, no ven la importancia que también debe de tener como también la parte de producción, ¿no? Y también como este tema de la bioseguridad, creo que hasta después es que se dan cuenta o nos damos cuenta después la importancia que esto tiene, ¿no? Que el poner un poco de bioseguridad o ponerle interés a la parte de producción, no solamente producir, no nos damos cuenta hasta que tenemos también una pérdida completa de la parte de producción, ¿no? Sí, eso es yo lo que creo. Y también cuando era estudiante, yo no veía como la parte sanitaria importante para poderla desarrollar. Incluso hay un amigo que siempre me hacía hincapié de que él quería meterse más en la parte sanitaria porque veía que era un camino muy bueno, ¿no? Sin embargo, pues se fue para otro lado, ¿no? ¿Sí? Pero, o sea, sí, como te digo, les hace falta un poquito más, ¿sí? Sí, 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 fíjate que, digo, me ha tocado, he tenido oportunidad de dar algunas charlas en algunas universidades y es cierto lo que tú dices, y a lo mejor como ya estamos metidos en esto, para nosotros a veces que hables de bioseguridad, ya es más, hasta el término a veces es como desconocido para los Claro. alumnos, como que dices, oye, pero ¿cómo es que no has escuchado de esto? Sí, definitivamente se le tiene que dar un mayor enfoque obviamente la producción, pero creo que se tiene que hablar de producción a la par de que se va hablando de la sanidad, ¿verdad? Sobre Claro, todo cuando vamos a hablar de que el proyecto vaya a crecer, algo súper importante creo yo es, eh, así como se tiene un presupuesto o cuando uno va a hacer crecer su proyecto y destina un presupuesto para crecer, a niveles productivos, también tendríamos que destinar un presupuesto para la sí, bioseguridad, ¿verdad? Y tomar en cuenta todos los factores que van a generarse al momento de hacer ese crecimiento, ¿verdad? De hacer más estanques, no sé, hacer un nuevo pozo, traer agua de algún sitio o, no sé, traer alevines de alguna zona o comprar claro, alevines o si yo ya me voy a poner yo ya estoy engordando, pero ya tengo la capacidad para poder producir mis propios alevines, pues ahí es donde vas a entrar con nuevos desafíos que tal vez en la así es. engorda no los veías
y no va a claro. ser lo mismo. Sí, hasta que no se enfrentan a esa situación, yo considero que no lo visualizan aún, pero pues, tarde o temprano se tienen que topar con eso, ¿no? Eh, Claro, sí. otra, ¿Tienes alguna otra o? Pues no, en general eso era algo que quería preguntarte. Tenía esa duda de si nada más era como yo lo percibía de esa manera o si en realidad hace falta meterse un Sí, poquito más o fomentar más, es mejor dicho, fomentar eso, claro, para que los alumnos vayan, pues al momento de salir ya traigan un poquito más de noción de la realidad de la producción, ¿verdad? claro, Hacia dónde, a qué se van a enfrentar. así es. Eh, en cuestión pues sí, que se utilizan los antibióticos y ahorita, bueno, no es una moda, pero ya tiene muchos años que se está haciendo el uso de plantas, de extractos, de aceites esenciales Ujú. para contrarrestar diferentes bacterias o algunos hongos, algunos parásitos también. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves ese panorama? Eh, Creo que es bastante alentador. La verdad he tenido experiencias utilizando algunos aditivos con base a algunos extractos de algunas plantas, ajo, orégano principalmente. Este, en otras especies ya tiene más rato que se usa, sobre todo en tema de las aves. Creo que es algo que ya lleva algunos años usándose. Al menos aquí en México tendrá tal vez unos 5 años, creo yo, que empezó a generarse más este uso y, y creo yo que es una muy buena alternativa, solo que sí tenemos que entender que este tipo de aditivos son preventivos, ¿no? O sea, hay veces que hay productores que me dicen, no, es que yo tenía un problema y me recomendaron eso y se lo puse al alimento o al agua, como sea, y no me funcionó. Y no ese no es el papel de los aditivos, ¿verdad? Lo que él quería, lo que el señor quería era el antibiótico prácticamente, que tuviera como el resultado del antibiótico y obviamente no es lo mismo, ¿verdad? El tema de los aditivos es utilizarlo durante el ciclo de una manera previa. Obviamente tiene un efecto bactericida, es modulador de cargas bacterianas. Entonces, lo que necesitamos es que el pez ya traiga como un tratamiento previo. Normalmente se recomienda que antes de que o que tu producción entre a la etapa de desafío, que tú ya conoces que es una etapa muy desafiante por las condiciones, es empezar a darle al menos un mes antes o incluso 2 meses antes este aditivo para que cuando los peces entren a esta fase de desafío en donde tal vez hay más cargas bacterianas, las temperaturas benefician más a estas bacterias patógenas, pues obviamente ya los peces vengan con esos niveles altos en el organismo de los extractos de lo que está hecho el aditivo y obviamente esto ayude a controlar, ¿verdad? A minimizar mortalidades tal vez de enfermedades que no son tan agresivas. Hay enfermedades que obviamente son oportunistas, que se relacionan mucho al manejo o que son de un muy fácil control. Ahí es donde entran estos aditivos. Y claro, tienes que mantener el uso del aditivo prácticamente durante el periodo que sabes que es de desafío, ¿verdad? Claro. Si tú crees que es que, voy a darlo ya ahorita que empezó la mortalidad y me tiene que bajar la mortalidad, pues no funcionan así, ¿verdad? Ese no es el papel de los aditivos, o de los fitobióticos. Y creo yo que en el tema de la producción actual ya son necesarios, o sea, ya prácticamente deben de estar incluidos en la dieta. Sí, Tal vez el 80% de tu ciclo productivo tienes que estar dando ese aditivo para que obviamente tengas un mejor resultado. Tuve la oportunidad de hacer algunas pruebas con algunos aditivos de estos y la verdad, con resultados bastante buenos, sobre todo en tema de alevines, para el tema de control de algunos parásitos y en el tema de peces de engorda para controlar algunas enfermedades
que considero como oportunistas, como las aeromonas, que son bastante comunes, este, y dan un resultado bastante bueno. Y claro, si nos queremos ir más allá, pues tenemos que sumarle ya el uso de vacunas, ¿no? Al hacer sinergia, uso de vacunas con un alimento funcional, definitivamente vas a tener un mejor resultado. Sí, bueno, creo que te quiero hacer la última pregunta. Me parece que sigues trabajando en MSA, ¿no? Sí, Sí. sí. Bueno, y creo que bueno, después de Aquagranjas entras aquí a esta empresa que es tu experiencia actualmente. Pero, Ujú. ¿qué ofrece esta empresa en la parte de acuacultura? ¿O cuál es el camino que está viendo para, no sé cuántos años lleva inmiscuido en la parte de acuacultura, pero cuál es la finalidad? Bueno, en sí el enfoque es la prevención, el uso de tecnología, utilizar métodos novedosos para obviamente el control de las enfermedades. Se enfoca mucho al tema de vacunas. Obviamente la vacunación es de las medidas preventivas más efectivas que hay y su enfoque es ¿no? La prevención. Eh, poder trabajar con tecnologías que te ayuden a que los animales obviamente puedan desarrollarse de una mejor manera. Se enfoca mucho el tema de bienestar animal. Entonces esa es como la ruta Sí. que siempre ha seguido. Eh, o sea, siempre se podría aplicar siempre al inicio de una engorda este tipo de vacunas que ofrece ahí MSA. Sí, sí, definitivamente, si lo que buscamos es tener éxito, obviamente, en la producción, tenemos que tener en la mente el tema de la prevención y para ello las vacunas. Eh, yo tengo un proyecto personal, de hecho, desde que salí de Acuaranjas y a entrar a esa compañía, yo inicié un proyecto ahí con familiar, una producción de alevines y ahorita estamos entrando al tema de la engorda y vaya, todo lo que hemos platicado, ahí lo he Sí, sí, aplicado, ¿verdad? En el claro. tema de uso de alimento y aditivos con base a extractos vegetales, este, toda la primera etapa, obviamente el uso de desinfectantes en la fase de crías para reducir cargas parasitarias. Y ya cuando entramos a la etapa de juveniles y adultos, nuevamente el tema tanto del alimento funcional con los aditivos como vacunación 100% todo. Claro. ¿Por qué? Porque pues, lo he visto, ¿verdad? He visto el beneficio. Hay veces que los productores, nuevamente, como creen que es un gasto muy fuerte, pero si haces números, te vas a dar cuenta que la inversión que vas a hacer en la prevención es mínima en comparación a lo que vas a recuperar, ¿verdad? O si tú dices, me voy a ahorrar este dinero porque yo no creo en la bioseguridad, pues imagínate las pérdidas que vas a tener, ¿verdad? Entonces, con todos estos años de experiencia que he tenido, tanto en mi empleo anterior como la oportunidad que tuve de conocer a algunos otros profesionistas o incluso visitar algunas otras empresas que se dedican a la producción de tilapia, la engorda de tilapia, pues vi esos beneficios, ¿verdad? De usar toda la bioseguridad de manera integral, ¿verdad? Aquí, digo, en mi proyecto personal hay pediluvio, el personal utiliza sus overoles para poder meterse a los estanques y cuando salen se desinfectan todo el traje. Entonces, todo este tipo de manejos me han ayudado a que el proyecto obviamente siga. Este, y definitivamente para nosotros el tema de las vacunas ha sido clave, ¿verdad? Para poder avanzar. Obviamente, no es una empresa grande, pero hemos ido avanzando a pasos seguros. Claro. Y cuando ya hablamos de engordas o de niveles de producción más grande, definitivamente el tema de las vacunas es súper importante, ¿verdad? Si volteamos a ver a los aves, a la avicultura, no hay ningún proyecto de avicultura intensivo que no utilice vacunas. Si volteamos a ver a la producción de cerdos,
es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, los peces no pueden ser la excepción. Sí, Tenemos que claro. voltear a ver ese tipo de tecnologías, obviamente, y sobre todo cuando están disponibles, ¿verdad? Cuando no están disponibles, pues bueno, vaya, Claro, hacemos lo que podemos con las herramientas disponibles, ¿verdad? Pero si tenemos esa oportunidad, definitivamente necesitamos voltear a verlas. claro. Pues Mauricio, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Yo espero que no sea la primera vez que puedas participar más veces como Vicente, que ya se echó 2 veces aquí en el Sí, rollo acuícola. Y sí, sí, pues si sí. tienes algún tema que podamos sacar, pues adelante, ¿no? Lo hacemos y lo analizamos. Sí, 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 no, muchas gracias a ti, Lenny, por la invitación. Como mencionabas, el año pasado intentamos ahí cuadrar las Claro, fechas, no se logró, pero bueno, ya ahorita a inicio de año tuve la oportunidad. Creo que este espacio es bastante bueno para que obviamente se divulguen varios temas relacionados con la industria acuícola, que definitivamente en México, si bien ha ido creciendo, necesita fomentarse más, ¿verdad? Y desde todos los puntos de vista, ¿verdad? Desde el punto de vista de investigación, productivo, claro, y cuando ya nos metemos al tema productivo, pues ver todo lo que conlleva la producción, ¿verdad? sí, Sanidad, genética, nutrición. Entonces, creo que es importante usar este tipo de canales para que pues también algunos alumnos empiecen a ver qué más hay allá de la acuicultura, ¿verdad? No es nada más meter peces en un estanque y así ya, es, es toda una industria. claro. Pues muchas gracias, Mauricio, nuevamente, y pues esperamos que se suscriba más gente para que sigamos con este proyecto. ¿Ok? Sí, sí, sí. Bueno, pues hasta No, luego, muchas Mauricio. gracias. Muchas gracias.